Muy buenos días, estimados estudiantes. Este es el tutorial para la actividad número 1 de esta semana 2 del módulo 4. Primeramente vamos a descargar la actividad, más bien la obra Yo Ulrike Grito, y posteriormente al descargarla vamos a hacer un análisis de ella. Vamos a leerla y vamos a hacer un análisis y vamos a contestar cada uno de los planteamientos y preguntas que se nos presentan en la actividad. Una vez que hayamos leído y reflexionado sobre la obra, vamos a ir a, a la liga del video para hacer una comparación entre la obra y la dramatización. Ok, entramos a YouTube y el, vemos la obra, analizamos el fondo, analizamos la escenografía y entre otros aspectos. Reparemos en cada uno de los detalles para que hagamos una comparación digna. Muy bien, una vez que ya la hayamos visto, nos vamos a ver el análisis de este trabajo. Muy bien, les he diseñado también una plantilla que va a estar en la descripción del video. Ustedes saben, deben escribir su nombre, la actividad integradora, el módulo, lugar, fecha y si ustedes gustan también el grupo. Muy bien. Esta sección la estoy poniendo con el fin de que podamos nosotros analizar y comprender cuáles son los elementos básicos de la primera sección del trabajo. Es necesario que si ustedes van a entregar esta plantilla, pues puedan borrar este espacio. Como ustedes saben, la diferencia entre un diálogo y un monólogo es que el diálogo por lo menos tiene que haber una conversación y un monólogo es cómo fluyen las ideas a partir de una sola persona. ¿Okay? Para poder entender estas partes es necesario que veamos estas secciones que se llama literatura dramática y análisis, estos recursos, géneros literarios e intencionalidad del autor. Les recomiendo que vean estos recursos antes de contestar las preguntas de la actividad, antes de realizar la actividad. Muy bien, entonces a los personajes, pues obviamente vamos a identificar los tipos de personajes primarios, secundarios que hay en nuestra obra. Ya una vez que leamos vamos a identificar cada uno de ellos. Muy bien, entonces en el uso del lenguaje vamos a entender que existen 4 tipos, que es el coloquial, el natural, el literario y el científico. El coloquial es el común. ¿Qué onda, camarada? Ese es coloquial, lo que se hace en la calle, lo que es familiar para nosotros. El lenguaje natural es el lenguaje que utilizamos en el caso del español, los hispanohablantes de manera correcta, bien pronunciada, etc., ¿no? Esos serían los elementos del lenguaje natural. El lenguaje literario hace gozar, ameniza las notas, la escritura. Entonces, no sé si ustedes recuerdan aquella poesía, se me olvidó el autor, que dice, hay aves que cruzan el pantano y no se manchan, mi plumaje es de esos, por así decirlo, ¿no? Entonces, ese sería un lenguaje literario, o no digáis que ha agotado su tesoro, y elementos así hacen gozar con la forma de expresión. El científico utiliza términos técnicos. ¿Cuántas veces hemos ido con un médico y nos habla en términos técnicos? Que tiene usted una estomatitis o algo por el estilo. Entonces, esos términos técnicos tienen relación con alguna profesión específica. ¿Ok? Entonces, vamos a identificar qué tipo de lenguaje tiene la obra que estamos analizando. Vamos a analizar el tema. Recuerden ustedes que el tema es el asunto medular, es lo más importante de lo que se trata la historia. ¿Qué está contando el autor? ¿Qué nos quiere decir? ¿Cuál es la idea principal? El tuétano, el hueso, ¿de acuerdo? Entonces, para poner un ejemplo de cuando estamos desarrollando, es que vamos si vamos a copiar algo exactamente como el autor lo dice, debemos hacer una referencia, más bien una cita. Vamos a poner el apellido del autor, la coma, la fecha o el año más bien y la página donde tomamos el dato. Entonces entendemos que tema es el asunto de que trata la historia o el escrito o el texto, es
la idea principal. Por ejemplo, habla del amor irreconciliable o del egoísmo, etc. Vamos a definir. Por favor, hay que ser bastante explicativo en cuanto al tema. Entonces muchas veces nada más en las actividades anteriores solamente ponían una o dos palabras, no hay que explicarlo por qué, ¿no? Hay que darle cierta creatividad a nuestra propia redacción porque a partir de esto estamos ensayando para que vayamos avanzando en nuestra capacidad explicativa. Muy bien, también vamos a explicar el argumento. El argumento es el conjunto de acciones que realizan los personajes en el desarrollo de la historia, dispuestas en orden cronológico, eso dice Belda. Entonces, ¿qué es el argumento? Es una especie de síntesis o resumen de los acontecimientos de una forma ordenada, estructurada, pero vamos a hacer algo breve. Es decir, vamos a explicar, pasó esto, lo otro, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a presentar el argumento. Muy bien. Entonces, una vez que ya hayamos comprendido estos elementos, yo lo voy a dejar tal cual. Ustedes lo único que tienen que hacer es borrarlo para poder anexarlo en su trabajo, va a entregar. Entonces, la sección 1, a partir de la lectura en un documento, describe los elementos de la obra. El diálogo, ¿es diálogo o monólogo? ¿Qué personajes incluyen en la obra? ¿Qué tipo de lenguaje está usando? El tema, ¿cuál es el tema principal? ¿Cuál es el argumento? Etcétera. Muy bien, estos son los elementos que vamos a describir, que serían en este caso 5 aspectos. Ahora, una vez que hayamos visto el video, ve la representación de la obra y contesta las preguntas. ¿Qué elementos de escenografía y la ambientación logran el efecto dramático de la representación? Vamos a hacer un análisis de la obra, vamos a ver del drama, vamos a ver qué escenografía, qué ambiente, o esos serían los aspectos. ¿Cuál fue el lenguaje, la gesticulación de los actores, etcétera, ¿no? La segunda pregunta, ¿la representación se adapta al texto? Es decir, ¿tiene relación bien? Y por último, ¿te gustó la representación del texto? Ustedes van a poner sí o no, pero ¿por qué? Es decir, sí, porque estuvo muy bonita. No, esa no es una respuesta apropiada. Por el énfasis que daba el autor, el actor, etcétera, etcétera, ¿no? Situaciones interesantes. ¿Por qué? Por lo menos unas 2 líneas donde expliquen el por qué. Ok, en el mismo archivo de trabajo escribe una reflexión en media cuartilla en torno a la problemática que aborda la obra. De aquí vamos a empezar a ensayar cómo planteó el autor. Nosotros adaptamos el tema y decimos, bueno, este es el problemático que surge a nivel mundial, cómo se vive en nuestro país, cómo se vive en nuestra comunidad, cómo lo afecta, cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias de esta problemática, etcétera, ¿no? Vamos a abordarlo. Primeramente tenemos que identificar la problemática que trata. ¿Ok? Y una vez que identificamos la problemática, vamos a hacer un análisis respecto de lo que sucede en nuestro ambiente. Esto es para poder ayudarle. Lo que sucede en nuestro país, comunidad, etcétera, ¿no? Y posiblemente podemos hacer cuáles son los efectos de esta problemática. Esto con el fin de poder ahondar sobre cómo solucionar el problema que se está planteando. ¿Estamos bien? Entonces, la indicación es que podamos hacerlo los títulos en numeral en 14, Calibri, y el texto normal en número 11. No se olviden poner las referencias. Primero va el apellido del autor, la inicial del nombre, el año de la publicación, el título del artículo, la frase recuperado de y la dirección electrónica. Muy bien, espero que con esta explicación les pueda ser útil para poder realizar esta actividad integradora. Muchas gracias.
Que tengan un muy buen día.